Hola, buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento a la invitación del Congreso, tanto a Bebión como a CITED, y en particular también al profesor Borja Velázquez, que colaboró para que todo saliera bien. Y sin más, si les parece, voy a compartir la presentación para mostrarles algunos aspectos de la biomasa forestal en Uruguay. Esta presentación tiene que ver con cuestiones digamos, básicamente de la biomasa forestal para la generación de energía en Uruguay. Eh, Básicamente con resultados de investigación, porque como les voy a comentar, el uso de la biomasa en sí, tanto agrícola como forestal, tiene poca participación en la generación de energía eléctrica, pero de todas maneras han generado resultados de la investigación que me parece que vale la pena comentarles. Una primera cosa, ¿por qué se originan este tipo de investigaciones? Básicamente Uruguay dependió en buena medida de la importación de combustibles fósiles. Como pueden ver ahí, más del 60% de la matriz energética primaria provino históricamente del petróleo y el gas natural, lo cual hizo que a partir del 2005 se iniciaran unas políticas incentivando la búsqueda, digamos, de una matriz energética un poco más sostenible y obviamente dependiendo lo menos posible de combustibles fósiles, teniendo en cuenta las oscilaciones del precio, los problemas de mercado, etcétera. Eso determinó que hasta actualmente la matriz de generación eléctrica está formada, como ven ahí, por distintos orígenes. Cambió la situación, hoy día la energía eólica tiene un peso mucho más importante, junto con la solar. Como ven ahí, la biomasa representa alrededor de un 8%, lo cual hace que las renovables, a grosso modo, representen un 80% de total de la matriz energética del país. Desde el punto de vista, digamos, de las empresas que actualmente generan energía eléctrica a partir de biomasa, como ven ahí, las que se utilizan a nivel nacional son el licor negro, que proviene de la planta de celulosa, los residuos forestales que se utilizan a partir de plantas de aserradero y de tableros, y también la cáscara de arroz y la caña de azúcar en menor medida. Eso hace que, bueno, del total de megavatios generados, esos 429 que aparecen ahí, solo una pequeña parte se vuelca a la red, lo cual determina que, a grosso modo, del total de energía demandada en el país, el 8% proviene, como les decía anteriormente, de distintos biomasas, eh, algunas de campo y otras industriales, pero en definitiva la participación de la biomasa es relativamente pequeña, y con la política actual, digamos, energética, no se espera que esto cambie en el mediano o corto plazo. Por otro lado, la forestación en el país ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 30 años. Hoy día hay aproximadamente 1 millón de hectáreas plantadas con bosques, 70% aproximadamente de eucaliptus y 30% de pino. Como pueden ver ahí en el mapa de la derecha de Uruguay, las zonas coloreadas en los tonos de gris son los suelos de aptitud forestal, o denominados de prioridad forestal, en los que se prevé que se implanten árboles. Eso representa aproximadamente un 25% de la superficie total, pero de ese 25%, o mejor dicho, de ese 100%, hoy día hay un 5% de especies plantadas, básicamente, como decía recién, con especies de eucaliptus, como Grandi, Duni, Globulus, Smith y Maideni, básicamente. También hay una importante superficie de bosque nativo que está protegido por ley, que básicamente no tiene un uso comercial,
que es alrededor de 1 millón de hectáreas también, 900.000, 1 millón de hectáreas, pero digamos, no tiene la participación, digamos, en la industria ni por asomo a lo que son las especies de eucaliptos y de pino. En ese contexto, entonces, le voy a comentar algunos aspectos, digamos, relacionados con resultados de investigación que he obtenido en dos componentes. Cultivos energéticos, con especies de eucaliptus, o sea, cultivos dedicados a la generación de energía, y los residuos de campo, tanto de cosecha como de tala rasa. Esto, como les comento, son resultados de investigación porque, por el contexto que les comentaba recién, o sea, la biomasa en general, tanto agrícola como forestal, tiene muy poco uso a nivel comercial para la generación de energía eléctrica y por lo tanto, básicamente los resultados que tenemos para comentarles son de investigación. Bueno, una primer componente que tiene que ver con las plantaciones y los resultados que hemos obtenido con plantaciones intensivas de eucaliptus con distintas especies, y el segundo componente, como les decía, con la evaluación de residuos. ¿Por qué eucaliptus? Bueno, en nuestras condiciones los eucaliptus tienen altas tasas de crecimiento en plazos relativamente cortos. Como ya sabía, tienen una alta capacidad de rebrote, lo cual los hace interesantes para distintos turnos de cosecha. Son especies que en general tienen una densidad y un poder calórico interesantes. Para algunos usos, como la quema, tienen bajo contenido de algunos compuestos como las cenizas y azufre. Son cultivos conocidos, se plantan desde hace varias décadas, o sea, existe información en cuanto al crecimiento, al manejo, etcétera. O sea, existe cierta experiencia y también sabemos que tienen un balance energético en general positivo. Esas cuestiones los hace interesantes, digamos, a priori para la producción de biomasa. Entonces, en ese sentido, se planteó una línea de investigación por allá por el año 2010, cuyo objetivo general era, como ven ahí, evaluar el comportamiento de distintas especies de eucaliptos con distintas densidades de plantación en dos tipos de suelo de la zona norte y litoral de Uruguay. Los objetivos fueron varios, pero en este caso me voy a centrar en dos, que son los que me parecen más relevantes. El primero tiene que ver con el rendimiento de energía en esa primera rotación de distintas especies y densidades de plantación, y el segundo, ver un poco cómo es la sostenibilidad de ese tipo de cultivos en los primeros 6 años de crecimiento. Bueno, las especies utilizadas, como ven ahí, fueron el eucaliptus ventami y el eucaliptus uni, eucaliptus grandis, y en los puntos rojos fueron donde se instalaron los ensayos en la zona norte de Tacuarembó y la zona del litoral Paysandú. En este caso, la distancia, esta es una foto de la plantación a campo, la distancia entre surcos fue siempre la misma, de 3 metros, y lo que cambiamos fue la distancia en la línea de plantación, de forma tal de plantar 2.200, 3.300, 4.400 y 6.600 árboles por hectárea, variando esa distancia, como pueden ver ahí, entre medio metro entre árboles y 3 metros, respectivamente. Una primera cosa con respecto a los resultados es que evaluamos fue la sobrevivencia. En la gráfica de la izquierda vemos los resultados de las distintas especies, Ventami, Duni y Grandis, de arriba hacia abajo, en el sitio de Tacuarembó, y en el gráfico de la derecha en el sitio de Paysandú. Un primer aspecto que vimos es que la densidad de plantas, digamos, la sobrevivencia expresada en porcentaje en el eje vertical, no estuvo relacionado con la densidad de plantación. O sea, la competencia entre árboles no afectó la mortalidad expresada en porcentaje en ninguno de los dos casos. Esto obviamente determina que las densidades de plantación mayores tuvieron un mayor número de árboles muertos o menor sobrevivencia, dicho de otra manera. Y por otro lado, es que si ustedes miran en promedio, el sitio de Tacuarembó en promedio tuvo una sobrevivencia al final del periodo del 60%, debido a problemas de implantación de cultivo,
Y en el caso del sitio de Paysandú, donde las condiciones estuvieron mejor controladas, la sobrevivencia al final de los 6 años de crecimiento de la primera evaluación estuvo cerca del 80-90%. O sea que se pueden obtener altas tasas de sobrevivencia, o sea, baja mortalidad de árboles durante todo el ciclo del cultivo, independiente de la densidad de plantación. Con respecto al rendimiento de energía, en los gráficos de la izquierda de los dos sitios muestran el rendimiento de energía acumulado en los 6 años, expresados en este caso en megavatios por hectárea. Las gráficas superiores son la especie de Ventami, la del medio de Eucalyptus uni, la inferior de Eucalyptus grandis, y vemos que hasta los 6 años fue una acumulación de energía para todas las especies y densidad de plantación, pero mirando la tasa de incremento, que son los gráficos de la derecha, que miden, digamos, el rendimiento expresado en megavatios por hectárea y por año, se ve que en el entorno de los 48 meses aproximadamente hay un cambio, un punto de inflexión en esa tasa, indicando un posible momento de cosecha desde ese punto de vista. Una cosa interesante es que en promedio las dos gráficas tienen en el eje horizontal las especies, cada uno con su densidad de plantación, de izquierda a derecha 2.000, 3.000, 4.000 y 6.000 árboles por hectárea. En el eje vertical es lo mismo que mostramos en la gráfica anterior, el energético en megavatios por hectárea. Una primera cosa que en promedio para todas las especies de densidad de plantación, en el sitio de Tacuarembó, o sea, en la zona norte, se obtuvo un 60% de incremento en el rendimiento de energía al pasar de 2.000 a 6.000 árboles por hectárea, mientras que en el sitio de Paysandú ese incremento en promedio fue el 20%. O sea que triplicando la densidad de plantación en ambos casos, en el mejor de los casos, el incremento fue del 60%. ¿Qué implica, digamos, esos rendimientos de energía desde el punto de vista de abastecimiento de una planta, por ejemplo, de 10 megavatios, como son las de potencia relativamente frecuente en las condiciones de Uruguay? Con esos niveles de productividad y, digamos, con una rotación de 6 años y con unos requerimientos de planta determinados, se podría decir que para abastecer una planta de estas características con este tipo de cultivos se requieren entre 1.600 a 2.200 árboles por hectáreas plantadas, efectivamente. Desde el punto de vista, digamos, de la sostenibilidad, unas cosas que mostramos ahí en este caso es el balance, o sea, entre la extracción de los distintos cultivos, de las distintas especies de densidad de plantación, o la relación que determinamos desde el punto de vista de los nutrientes del suelo. Esos números que están ahí es ese cociente, o sea, extracción versus disponibilidad, en turnos de 6 años. Entonces, una de las cosas que vimos desde el punto de vista de estos macronutrientes es que el potasio, en un turno de aquí a 20, 25 años, sería en teoría el primer nutriente limitante, mientras que el calcio y magnesio, digamos, a grandes rasgos, no serían limitantes o podría serlo en el muy largo plazo. Lo otro que yo les comentaba hace un momento es que evaluamos, fue la disponibilidad, digamos, de biomasa en general, luego de las actividades de raleo y de tala rasa en distintas situaciones. Bueno, como ven ahí, los objetivos fueron cuantificar eso, cuánto había de biomasa disponible, potencialmente disponible, qué características tenían, desde el punto de vista del poder calórico, contenido de cenizas, nutrientes, etcétera, y un balance entre lo disponible en el suelo y lo extraído. En este caso voy a presentar resultados básicamente del primer punto.
Las situaciones que evaluamos fueron las que aparecen en esa tabla, o sea, las especies principalmente plantadas, Eucalyptus grandis, Eucalyptus globulus, Maideni, Nuri y Pino, en los grupos de suelo digamos, que mostraban el mapa de Uruguay, o sea, de aptitud forestal, en aquellas zonas coloreadas en gris. Tanto en primera como en segunda rotación, digamos, con madera con destino a la producción de celulosa o madera sólida, y a su vez con digamos, 3 niveles de crecimiento, alto, medio y bajo para las condiciones de Uruguay. Fue un procesamiento, digamos, un muestreo destructivo, como ven ahí. Se empezó en campo las distintas fracciones en peso seco, para estimar el peso seco a nivel de laboratorio. El número de sitios muestrados fue 43 situaciones distintas, considerando las combinaciones de factores que mostraba en la tabla anterior. Y obviamente esos puntos que están ahí en verde, que fueron los que evaluamos, coinciden obviamente en los sitios donde están plantadas las masas forestales. Esa tabla que aparece ahí muestra la cantidad de, digamos, de residuos secos medidos en toneladas por hectárea. Una primera cosa interesante o llamativa, digamos, es que básicamente en la tala rasa del pino se generan, como ven ahí, una cantidad importantísima de residuos. 70 toneladas por hectárea a lo largo de un tono de entre 22 y 25 años, y en menor medida los raleos. En el caso de los eucaliptus, como ven ahí, para maderas sólidas, si sumamos 18 más 34, tenemos 50 y pico de toneladas por hectárea en turnos inferiores, en el torno de los 15 años. Y también importantes niveles en los casos de madera de eucaliptus para celulosa. O sea que en todos los sistemas a nivel general se genera un gran volumen de residuos de campo, potencialmente, que hoy no tienen un uso, digamos, energético, que es, si lo expresamos en porcentaje, vemos que, bueno, que en el caso de los eucaliptus, esos residuos se concentran en algunas fracciones como la corteza y las ramas, mientras que en el caso de los pinos, la biomasa residual está compuesta básicamente por las ramas y las hojas. Esto, digamos, esta cuantificación a nivel nacional, estos son valores del año 2015, o sea, la superficie cosechada en aquel momento fue en el torno de 44.000 hectáreas, como pueden ver ahí, concentrada en la zona norte y litoral oeste del país, que sumando, digamos, a nivel país todos los residuos evaluados en aquel momento determinó un nivel de toneladas de 1.750.000 hectáreas, lo cual es mucho, es la biomasa más abundante a nivel país, que potencialmente podría tener algún destino energético, pero lo que no sabemos hoy día es qué impacto podría llegar a tener eso sobre las plantaciones a futuro. O sea, el uso de este tipo de residuos eventualmente podría tener un impacto negativo en cuanto a la sostenibilidad de la siguiente rotación. Entonces, como un mensaje final, digamos, de estas evaluaciones que hemos hecho, es que desde el punto de vista de los cultivos, en el caso de los eucaliptus, vemos que se obtienen altos niveles de producción en plazos relativamente cortos, o sea, en torno de los 4 años, hay importantes niveles de crecimiento, que los rendimientos, digamos, de energía no estuvieron en proporción con, digamos, con el espaciamiento. Desde el punto de vista de la sostenibilidad es algo interesante, siempre pasa cuando, esto también es muy citado en la literatura, que la fracción madera es la que trae menos cantidad de nutrientes a nivel de la biomasa en general, y bueno, en el caso de algunos nutrientes podría haber una limitante en un plazo próximo a los 20 años. En el caso de los residuos también vimos que hay mucha cantidad,
eventualmente disponible, concentrada en regiones, lo cual lo hace económicamente interesante, pero no tenemos información sobre cuál sería el impacto del uso de ese tipo de materiales para el uso energético. Bueno, esto es lo que tenía para comentarles. Muchas gracias por la atención y quedo a la espera de algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante la presentación. Yo tenía algunas preguntas que me han suscitado al escucharte. De las plantaciones energéticas que has estudiado, principalmente de eucalipto, ¿cuál es la alternativa que tienen los agricultores o los silvicultores para poder elegir entre esa plantación energética u el sistema alternativo? Y si la plantación energética resultase más beneficiosa, ¿cuál sería la dificultad mayor que impide el emprendimiento de estos silvicultores? Ya. Esto, como decía, son resultados de investigación que actualmente no tienen digamos, no tienen no tienen adopción a nivel comercial. O sea que no hay productores que usen este tipo de biomasas para la generación de algún tipo de biocombustible. O sea que no hay experiencia comercial en ese sentido, salvo una planta. De las que yo mostraba en esa lista, solo hay una que genera energía eléctrica que vierte a la red con distintos residuos de campos forestales en gran medida. Pero eso Por es lo tanto, porque encuentran en otro sistema productivo también beneficios equivalentes o mayores. exactamente. O sea, hoy día en Uruguay es mucho mejor negocio plantar árboles para producción de madera para celulosa o para madera sólida que para, por ejemplo, energía eléctrica. ¿Por qué? Porque si bien hace algunos años, cuando se intentó abrir o mejorar la matriz energética, habían precios, digamos, del megavatio muy interesantes, eso fue cambiando y en los últimos años hay una apuesta muy fuerte a la energía a partir de lo eólico y por lo tanto los precios que se pagan, digamos, por el megavatio hace un poco atractivo el negocio de plantar árboles o de usar residuos de campo para la generación de energía eléctrica. Entonces, si las condiciones cambiaran, podría llegar a ser una opción, pero no parece probable en el corto plazo. Entonces, digamos, si se produjera biomasa o madera para algún tipo de energía, tendría que ser a través de otro tipo de combustibles, como eventualmente pellets, etc. No directamente biomasa para la quema, para la generación de energía. Bueno, pues gracias, Fernando, por tu participación. Ha sido un placer escucharte.